vamos a comenzar preguntándoles, haciendo preguntas a todos, torturarnos un poco. Comenzaremos por los que no miren. No, mentira, no vamos a preguntar a nadie. Ok, vamos a hablar sobre antibióticos, quimioterápicos, antiparasitarios, anticatólicos, en fin, anti todo. Se supone que los objetivos de esto es que conozcan los fundamentos de uso de los antimicrobianos, revisar sus principales indicaciones y aplicar dichos conocimientos en la práctica clínica. Es muy ambicioso porque ustedes saben perfectamente que sobre antibióticos hay libros. En 45 minutos voy a hacer lo posible. No voy a hablar de antibióticos en particular, es una mirada panorámica, tal vez incidiendo un poquito en lo que más van a tener que usar ustedes cuando estén en la selva y en el África, teniendo que atender pacientes de diabetes y todo eso. Cuando uno va a elegir usar un antibiótico, sobre todo en niños, tiene que tener en cuenta ciertas consideraciones. Los niños son adultos a los cuales uno les puede decir, oye, ¿sabes qué? Toma esto porque te conviene. No, al chiquito le puedo dar un pepino, si le conviene no le conviene. Si el medicamento es feo, no lo va a querer. Aparte, ellos no están acostumbrados a ingerir nada feo. A los niños se les da todo lo que les gusta, ¿no? Entonces, cuando uno va a elegir usar antibióticos, y ustedes de hecho todos los días de su práctica van a tener que se van a ver enfrente de casos que eventualmente los necesiten. Todos los días, no una vez, varias. Esos son antibióticos. Los antibióticos son medicamentos recontra-usados, ¿no? Porque en países como el Perú, las enfermedades infecciosas siguen siendo pues, lo que más se ve. Entonces, para elegir un antibiótico en un niño, ustedes tendrían que ver qué forma de presentación quieren darle. Habitualmente en niños pequeñitos usamos AAEs. No existen antibióticos en gotas. Antes había hasta supositorios, existía eritromicina en supositorios. Ahora ya no, ahora todos son jarabes o inyectables. Entonces, la idea es tratar de inyectar lo menos posible a los niños, no solo porque duele, sino porque además eventualmente va a tener una reacción que, si es una reacción indeseable, va a ser mucho más aguda, más seria, probablemente con inyectable con jarabe, ¿no? Entonces hay una razón práctica, por lo cual es mejor no usar inyectables. Ahora, precisamente porque son niños, uno trata de, pues usar medicamentos que tengan un sabor agradable. Ninguno lo tiene. O sea, uno lo que elige es el menos feo. Los médicos probamos los medicamentos, a veces, la verdad que la mayor parte de veces no. Entonces nos guiamos por lo que el popular, lo que se conoce en general. Pues ya nosotros sabemos más o menos qué antibióticos son los más feos y cuáles son los más aceptables, ¿no? Las amoxicilinas, por ejemplo, son generalmente aceptables, tienen un sabor a cereza que los niños se lo pueden tomar como un caramelo. La dicloxacilina característicamente es horrible, el metronidazol también, es algo metálico. El ciprofloxacino, ustedes lo mastican, es la cosa más desagradable que se pueda estar probando, ¿no? Entonces el sabor en niños es bastante importante. El costo también. Acá tenemos que tener cuidado con esa cuestión. Ahora aquí indicamos medicamentos para comprarlos. De hecho, hoy día en la mañana nos decían que en el hospital, por ejemplo, donde yo trabajo en el Honorio, y en todo el sistema de salud, van a imponer una multa de 2.5 unidades impositivas tributarias, que es una buena cantidad de dinero, a la entidad que permita que sus médicos receten medicamentos fuera del petitorio. O sea, si yo receto un medicamento que no está en el petitorio y el paciente reclama, al hospital le clavan una multa de 2.5 unidades impositivas tributarias, que van a ser bien, van a ser muy acuciosos en ver que no hagamos eso, porque es un hospital que cuesta dinero. La potencia, normalmente eso depende mucho de qué cosas quieran tratar ustedes, ¿no? Actualmente existen medicamentos orales que son muy potentes, no tanto como para que reemplace a un endovenoso en general o un inyectable, pero sí como para que ustedes puedan tratar muchas infecciones que antes tenían que hospitalizarse con jarabes o con comprimidos, ¿no? En forma oral.
infección urinaria, por ejemplo, en mayores de 2 años podemos usar jarabes. De hecho, ahora hay tendencias a usar medicamentos orales hasta en niños mayores de 6 meses. Una neumonía simple se puede tratar con antibióticos orales, sí. Hay experiencias en zonas súper alejadas, Guinea, Nueva Guinea, países africanos, donde antes el meningococo era un problema y no había médicos por esa zona, con terapias con medicamentos tipo cloranfenicol, por ejemplo, que es un medicamento que está sobre 100% con alimento, ¿no? Y que puede alcanzar niveles séricos suficientes como para eliminar las bacterias más comunes, administrándolos por vía oral, y que tienen buena penetración en el sistema nervioso central por vía oral. Ustedes podrían tratar una meningitis después del periodo más agudo, los 8 primeros días, con antibióticos orales, ¿no? Lo cual jamás sería posible en un país como el Perú, tan adelantado como el nuestro, ¿no? Jamás. Pero en países como esos sí, pues a veces tenían que hacerlo, por urgencia. La posología, que tiene que ver con el número de dosis, también es súper importante. A ustedes les conviene usar medicamentos que tengan, pues, por ejemplo, una dosis diaria. De hecho, así como vamos, muy probablemente acá a unos años, ustedes van a tener la enorme ventaja de que muy probablemente va a haber medicamentos que ustedes pueden usar una vez con dosis que cada 3 días, cada 5 días, porque van a ser de liberación prolongada, van a ser en los tejidos, muy probablemente van a haber eso, igual con inyectables, ¿no? Entonces, eventualmente se va a poder curar una neumonía con una inyección, ¿no? Estamos avanzando realmente de una forma espectacular. La accesibilidad, o sea, el hecho de que lo que ustedes quieran usar lo tengan. Una de las cosas que tienen que hacer ustedes cuando llegan a cirugía es ver qué tienen. Ustedes ven qué patologías son las que predominan en el lugar donde ustedes van a trabajar, cuáles son las más frecuentes, y además con qué cuentan en farmacia. Es una de las cosas que tienen que ver apenas bien. Los efectos colaterales. Ustedes saben, por ejemplo, ustedes van a usar amoxicilina clavulánico, que es un antibiótico bastante útil, bastante potente. Pero uno cada 7 niños con amoxicilina clavulánico les va a hacer diarrea por antibióticos. Entonces, tienen una alternativa, pues esa es la alternativa. La discreción. Si tienen un niño, por ejemplo, con un neonato con ictericia, no vamos a usar oxacilina, ni vamos a usar ceftriaxona, porque se liga mucho a proteínas, compite con la bilirrubina y eventualmente va a provocar niveles altos de bilirrubina, de bilirrubinemia. Si tienen un paciente, por ejemplo, con insuficiencia hepática, eventualmente no van a poder usar oxacilina. Si tienen un paciente con insuficiencia renal, van a tener que usar, si quieren usar aminoglicosio, tienen que ver cómo está el asunto en cuanto cada cuánto tiempo van a usar el medicamento para no hacerle más daño al paciente. O eventualmente van a usar antibióticos como por ejemplo ceftriaxona, que tiene excreción renal hepática. Y ustedes pueden usarlo en un paciente que tiene insuficiencia hepática o insuficiencia renal, porque se excreta por el otro órgano. Entonces, conocer esas particularidades de cada medicamento les va a permitir a ustedes tomar decisiones de las más acertadas en cada paciente. La eficacia, indudablemente, ¿no? Ustedes necesitan medicamentos que ustedes sepan que van a funcionar. En general, en pediatría, en la mayor parte de infecciones, ustedes tienen que ver una respuesta en más o menos 72 horas. 48 a 72 horas. No importa qué infección estén tratando, ustedes tienen que tener alguna respuesta en 48 a 72 horas en el 95% de las infecciones, inclusive de las más severas. Si eso no se logra, es porque de repente no están logrando una eficacia adecuada, eventualmente no porque el medicamento sea malo, sino porque de repente la dosis no es la adecuada, la vía no es la adecuada, algo interfirió con su absorción, de repente si hay resistencia a ese medicamento, en fin, pero tienen las cosas que tienen que ver su eficacia medida por el tiempo que se demora en ver una respuesta. ¿Ok? Y todos estos son aspectos que van a tener ustedes que considerar antes de administrar un medicamento X. ¿Qué necesitan ustedes para usar antibióticos de la mejor manera? Primero tienen que saber qué infección tiene el paciente. Para ello es importante que conozcan la epidemiología y el lugar a donde van a trabajar. Si ustedes se van, por ejemplo, a ver a dónde, no hay epidemiología tanta marcada antes, de repente hace años, si se van a Carabalí,
sabían que iban a tener chochadas. Hace 40 años, acá en Arequipa, si tenían un paciente con ictericia, lo más probable es que tuviera una fasciolasis, no necesariamente una hepatitis. Ahora ya la epidemiología, salvo ciertas enfermedades, eventualmente, por ejemplo, en la selva, ¿no?, que se van a ver básicamente ahí, en zonas urbanas, costeras, la cosa va a ser muy parecida en todos los lugares, ¿no? Pero es bueno saber qué cosa es lo que eventualmente está viéndose más en ese momento en el lugar donde ustedes estén trabajando. En pediatría, independientemente de dónde vayan ustedes, van a ver más infecciones respiratorias y digestivas. El 70% de infecciones que ustedes van a ver van a ser digestivas o respiratorias. Por tanto, lo que nos tienen que conocer son los medicamentos que se usan para ese tipo de problemas, ¿no? Y en niños más pequeñitos, infecciones urinarias, como causa de fiebre sin foco. Es poco probable que ustedes una meningitis, es poco probable que vean una sepsis, pero igual que tienen que conocerlo. De hecho, esta semana hemos recibido en el hospital 2 meningitis bacterianas y los médicos de periferia que los vieron, los manejaron bien. Los esquemas con los cuales los enviaron estaban bastante correctos, ¿no? Eran estudiantes de la Católica con toda seguridad. Entonces, la epidemiología es importante. El diagnóstico etiológico. Qué bueno saber qué bicho está causando la enfermedad. En pediatría pueden asumirlo en gran parte en las patologías más frecuentes. ¿Qué cosa es cuál es la enfermedad más frecuente, importante que entra al hospital? Neumonías. La más frecuente. ¿Cuál es el principal agente etiológico bacteriano? Neumococo. O sea, ustedes sabiendo tan solo esas dos cosas ya saben que en cualquier esquema antibiótico que vayan a utilizar tienen que cubrir ese bicho. Se acabó. El hemófilo es tan importante, el micoplasma, aún si lo fuera, no causa tanto daño. Y los virus son los acompañantes, ¿no? Entonces, saber qué agente es el que está causando el problema es importante. El diagnóstico topográfico, qué órgano es el afectado. ¿Sí? Se van a guiar por la clínica y por el laboratorio. El laboratorio cada vez es más importante. Eso de que la clínica manda pasó a la historia. Eso tal vez sería cuando no había lo que ahora hay, pues, ¿no? Ahora hay una serie de exámenes de laboratorio, una serie de exámenes de imágenes que les van a permitir a ustedes precisar muy bien qué está pasando con el paciente que están viendo. El asunto está cuando no los tienen. Es interesante y es importante saber la sensibilidad del germen. Aquí en Arequipa, por ejemplo, tenemos los mismos patrones de resistencia que en Lima, probablemente no. Nosotros en el hospital, por ejemplo, usamos hasta penicilina para neumonías, ampicilina, ampicilina sulbactam, cefazolina, oxacilina. O sea, tratamos de, por ejemplo, no usar cefazona. ¿Eso qué quiere decir? Que los gérmenes, sobre todo neumococo, siguen siendo en gran medida susceptibles a antibióticos convencionales. Y lo cual es súper importante, porque ya no tienen ustedes que estar recurriendo a los antibióticos más potentes, a los de uso restringido. ¿Sí? Los cultivos también son importantes, el antibiograma para saber la susceptibilidad del germen. Al final, inclusive en el hospital, nosotros muchas veces tenemos que usar tratamientos empíricos, porque todo esto es muy bonito, pero muchas veces no está a la mano, inclusive en el hospital. Lo tenemos por épocas, a veces tenemos reacción cálcico-luminasa, a veces no. En fin. Y ustedes en sus cerebros, olvídense, pues, ustedes van a usar su clínica, un hemograma y un examen de orina. Van a actuar como la medicina de hace 40 años. Qué bueno, sufran. ¿Qué cosa se trata de evitar? Este es un cuadro del curso de infectología de este año que organiza el Instituto Nacional de Salud del Niño. Es un curso de infectología interesante. Este es un cuadro de ahí, del doctor Candela, que es tal vez el mejor infectólogo pediatra que hay en el país, en donde él muestra la susceptibilidad del estreptococo neumonía de 2017-2019 en las muestras de pacientes que llegan al Instituto Nacional, que llegaron al Instituto Nacional de Salud del Niño. Y hay que mostrar que, por ejemplo, a citromicina prácticamente el 80% de los estreptococos eran resistentes. El 70% casi eran resistentes a clindamicina. A la penicilina, en aquellas cepas no meningias, solamente el 4.3 eran resistentes. En cepas meningias, casi el 70%. Lo que les decía que, por ejemplo, para una meningitis se no usa penicilina. Para ceftriaxona, cepas no meningias, solamente el 1.5%
eran resistentes, por ejemplo, para neumonías. Y en cepas meningias, ninguna cepa era resistente. Es decir, para meningitis por neumococo no era necesario, como en Estados Unidos, por ejemplo, llega un niño con meningitis, le aceptación a banco de arranque. Aquí podríamos usar solo ceftriaxona porque la susceptibilidad en ese momento era prácticamente 100%. Entonces, para eso les interesa saber cuál es la susceptibilidad de los gérmenes con los que ustedes van a estar lidiando. ¿Conocemos eso aquí en Arequipa? No. ¿Van a conocer ustedes eso a donde vayan? Tampoco. Entonces, ¿cómo van a trabajar? Lo lógico es pensar cómo se desarrollan las resistencias por el uso indiscriminado de antibióticos, básicamente. No solo en personas, sino básicamente en ganado. En realidad, la resistencia antibiótica tiene más que ver con el uso de antibióticos en ganado que en personas. Pero bueno, eso se traduce en la resistencia de los antibióticos a otras personas. Pero lo más probable es que ustedes, cuando se vayan a provincias alejadas, si es que son provincias alejadas, tengan gérmenes susceptibles a antibióticos convencionales. Eso es lo más probable. Salvo que el paciente que ustedes estén manejando sea un niño con un problema crónico, que ya haya estado hospitalizado varias veces, que haya tenido eventualmente infecciones severas, en el cual su flora va a ser completamente diferente, va a estar formada por agentes muchísimo más virulentos y posiblemente con ellos van a ser más agresivos a la hora de tratarlos. Pero eso no van a ser la mayoría, van a ser la minoría. ¿Okay? Lo ideal pues, es, por ejemplo, acá tiene un cuadro de neumonía, identifican un neumococo y le sale susceptible, sensible a penicilina gesódica. Bacano, ¿no? Puede ser el antibiótico más simple, más barato, que bueno, todavía lo podemos hacer, de hecho sí lo hacemos, pero para eso necesitamos tener un cultivo positivo con un antibiograma. Y eso aquí es muy difícil, ¿por qué? Porque la gente que llega al hospital habitualmente ya se medicó, se recontramedicada. Llegan porque no mejoraron con la terapia que se les dio y por tanto sus cultivos habitualmente salen negativos. ¿Qué cosa cambió toda la cuestión esta de los diagnósticos, los sistemas moleculares, ¿no? Diagnóstico molecular. Un aparato de estos cuesta más o menos $50,000, ¿sí? Y muchos hospitales lo tienen, y lo que permite básicamente es hacer diagnósticos de una manera rápida, en 2 horas. El problema es que cada kit cuesta 3.500 soles. Entonces sale muy caro para la mayoría de hospitales. Un laboratorio particular ahora, si ustedes piden un análisis de PCR, está en 2.400, ahora está en 1.960. Si yo pido un PCR, por ejemplo, para ese niño que llegó con meningoencefalitis y se le hace una función lumbar, le saco el líquido, lo mando a una prueba molecular, le va a costar al Papa 1.960 soles. Pero muy probablemente, aunque haya recibido antibióticos, me va a dar el diagnóstico porque lo que está en el líquido es el ADN del virus o del agente. ¿Comprenden? Eso no se va a desaparecer con los antibióticos. El agente vivo no va a estar, pero sus partículas elementales sí van a estar. Por tanto, se puede hacer el diagnóstico súper útil. Hay panel respiratorio, panel de cultivos, panel gastrointestinal, panel del sistema nervioso central. El sistema nervioso, 14 bacterias, virus y parásitos relevantes. El gastrointestinal, 22 patógenos. El hemocultivo, 24 patógenos. El panel respiratorio, 20 virus. En Japón están desarrollando una prueba para 600 agentes. Una locura. Entonces, esto indudablemente es muy bonito, donde se tiene, pues hay que disfrutarlo, pero no es muy accesible en general en el país. ¿Qué patologías van a ver ustedes, básicamente, cuando estén trabajando en su centro de salud, en su hospital, en su posta sanitaria, donde sea? Resfriados. Yo tengo un montón de niños con resfriados. Y de hecho los padres van a estar súper preocupados, súper asustados, pensando que porque el niño tiene fiebre eventualmente alta, eso puede ser algo serio, algo grave. Y a veces la presión de los padres es tan intensa que uno dice, pucha, y si no le doy, si le pasa algo, y después me corretean, me pegan, qué sé yo. Y por temor no terminan dándole medicamentos. La mayor parte de las veces eso no ocurre. La mayor parte de las veces los resfriados no se complican. Y el hecho es que en una consulta
más o menos la tercera parte del tiempo de la consulta debe usarse en lo que es explicarle a los papás cuál es la naturaleza del proceso que debe esperar del proceso, en qué caso debe preocuparse realmente, y de forma tal que lo pase tranquilo. Cuando hacen eso, la mayor parte de las veces les acepta perfectamente que el asunto es un problema viral, que se le va a pasar solito y que solamente hay que vigilarlo, que eventualmente regrese si es que nota algo que lo alarme. Se acabó. Vamos a dejarlo de esa manera. Faringitis. Faringitis con cancha. Llegan niños de cualquier edad con fiebre alta y ustedes encuentran la garganta roja. Aunque no esté roja, ustedes se la imaginan roja, porque tienen que encontrar algo que decirle a los papás. Porque si no te digo, para el médico decirle al papá, no sé, es una de las cosas más terribles que puede suceder, ¿no? Pero hay que decir, no sé, pues, ¿qué te dijo? No sé. Pero le explican que puede tener y qué van a hacer ustedes para en el transcurso de los siguientes días poder determinar qué cosa es lo que está pasando. Una forma de manejar esto es decir, cuando más chiquito el niño se usa más eso. Su niño está ahorita así, no puedo decirle qué es lo que tiene su bebé, no insista, no mire feo, no sé. Pero tráigamelo mañana, no hay problema, no le voy a correr. Tráigamelo pasado, tráigamelo todos los días si quiere, no hay ningún problema. Esa es la forma que ustedes van a hacer que el papá se sienta tranquilo, ustedes también, y de paso aprenden, porque así van a aprender cómo es la evolución de las enfermedades que ustedes recién van a estar tratando de forma autónoma. En fin, entonces la observación repetida va a reemplazarles los exámenes de laboratorio y el hecho eventual de estar dando antibióticos a tontas y a locas. ¿Okay? Faringitis es una cosa muy frecuente. Llega el niño con fiebre, usted lo examina y le parece que la garganta está muy roja. Es importante que usted vea las gargantas normales. El color de la mucosa es rosa pálido. Punto. No hay más. Entonces, cualquier cosa que esté eritematosa por encima de ese tono que ustedes han visto en muchos niños sanos, es una irritación, es una inflamación y puede ser la fuente de la fiebre. ¿Cuál es el asunto? Muchas veces llega el niño con la garganta roja. En niños menores de 3 o 4 años, el 90-95% de los casos van a ser virales, no necesitan antibióticos. Por encima de los 4 años, si hay exudado, no antibióticos. Pero recuerden que el germen que causa este problema, que es muy frecuente, el Streptococcus multiplu grupo A, es básicamente el único que causa faringitis exudativa, es exquisitamente susceptible a cualquier cosa. Ustedes lo matan prácticamente con cualquier cosa. Depende de la citromicina o amoxicilina, lo que sea, porque es un germen muy poco patógeno, muy poco virulento. Entonces lo eliminan muy fácilmente. Tal es así que si usted da un antibiótico para un problema respiratorio de ese tipo y no mejora en 48 horas, no insistan, no le pidan cultivo de secreción faríngea, radiografías, no le pongan inyectables, no le den un antibiótico más potente. Simplemente asuman que es un virus y se acabó el asunto. Porque no es otra cosa. ¿Ok? El CRUP, todo lo que cursa con ronquera es viral. Todo lo que cursa con ronquera es viral. Estamos hablando de procesos infecciosos. No estamos hablando de quien ingiere un cuerpo extraño, no estamos hablando de quien tiene diagnóstico de pólipos laringios, no. Estamos hablando del niño que de repente presenta fiebre, se pone ronco. Eso es viral. ¿Ok? No hay procesos bacterianos que cursen con disfonía, salvo difteria. Y no tenemos difteria, felizmente. ¿Ok? Bronquiolitis. Es como las lechitos. Tampoco necesitan antibióticos. Las bronconeumonías. ¿Cómo distinguen ustedes una bronconeumonía en un niño que les llega con fiebre, tos y agitación? Y ni siquiera tienen placa. ¿Tienen una forma de distinguirlo? No. Entonces, en esos niños sí probablemente hay que usar antibióticos a ciegas. Si tienen placa de rayos X, que eso sucede, de hecho tienen algunos aparatos en periferia, ¿qué hacían los chilenos antes cuando no tenían muchos medios de diagnóstico? El que tenga infiltrados parenquimales se le dan antibióticos. El que tenga infiltrados intersticiales, no parenquimales, no focos bronconeumáticos, sobre todo si se acompaña de signos de espasmo bronquial, asumen que es viral y no usan antibióticos. Listo.
Ya ni qué decir de aquellos que tienen consolidados parenquimales, tienen que usar antibióticos sí o sí, ¿no? Las diarreas, todas son infecciosas, o casi todas, pero la gran mayoría también son virales. Otra vez, si van a usar antibióticos, sea el que fuere, si en 48 horas no responden y son diarreas acuosas, no insistan, es un virus. 5 a 8 días en general. Esperar, hidratar y punto. ¿Qué antibióticos son los que van a usar ustedes? Los beta-lactámicos, la penicilina G sódica. ¿Cuándo usamos penicilina G sódica? Casi no usamos penicilina G sódica. Muy poco es lo que se usa. Hemos tenido la semana pasada, por ejemplo, 3 niños hijos de madres bióticas. Los 3 han sido penicilina G sódica porque tenían diluciones positivas, antes de dar tratamiento con las fibras Lewis. Esa es una de las pocas situaciones en las cuales vamos a usar penicilina G sódica. Pero es raro, eso no lo van a tratar en periferia. La procaínica prácticamente no se usa. Ya eso de usar procaínica intramuscular, no funciona. Como un antibiótico raro puede reemplazar tranquilamente. La benzatínica, menos. La benzatínica solamente se usa para Lewis, en mamás o en niños pequeñitos a veces. No tiene otra aplicación. Pueden usar en faringitis purulenta. Le digo a un chico que vive lejísimo, usted no sabe si va a regresar o no y tiene una faringitis purulenta y quieren darle un medicamento bueno para eso, sí. Una benzatínica, porque el efecto, los niveles que van a tener en sangre van a durar más o menos entre 12 y 14 días. Entonces, y como el estreptococo multigrupo A es el que causa esto y es extremadamente susceptible a penicilinas, usted puede usar en ese caso benzatínica. El estreptococo multigrupo A, su concentración inhibitoria mínima, o sea, lo mínimo que necesita para ser eliminado de los sitios en donde esté, sobre todo acá en la garganta, es 0.0000003 microgramos por mililitro de sangre. Una concentración mínima, contra mínima. Y con penicilina benzatínica alcanza una concentración en sangre de 0.00003 microgramos por mililitro. Un cero acostado son 10 veces la concentración, 2 ceros acostados 100 veces la concentración para decir tampoco. No necesita más, pueden usar eso. Pero es de los pocos casos, y es me dicen que duele. Así que en general no usamos. Ampicilina. La ampicilina antes, cuando recién salió, hace como 45 años, era el meropenem de la época. Servía para todo. Ustedes trataban sepsis, meningitis con ampicilina y funcionaba excelente. Ahora no se usa casi para nada. Sí lo usamos a veces, por ejemplo, en niños con neumonías, lo usamos ampicilina. Todavía se usa en sepsis de recién nacido, combinado con aminoglicósido o con cefoxime cuando quieren cubrir el sistema nervioso central. ¿Sí? O sea, todavía sigue siendo útil, pero en poblaciones muy restringidas. Amoxicilina, antibiótico oral. ¿Cuál es la diferencia entre AMPI y amoxio? AMPI producía muchas diarreas, porque se absorbe en el tracto gastrointestinal, entonces producía bacteriosas y diarreas. Amoxicilina se absorbe en el duodeno, entonces ya no hay disbacteriosis. Por eso es que se creó la amoxicilina y por eso es que se usa prácticamente desterró a la AMPI en la terapia oral. ¿Okay? Entonces, amoxi sirve para todo lo que son en general gram positivos, tanto neumococo como hemófilos, que eran los principales causantes, hace años antes de las vacunas, de las principales patologías respiratorias en niños: faringitis purulenta, otitis media, neumonías, sinusitis, adenoiditis. Todas las itis del tracto respiratorio eran causadas por gérmenes susceptibles a amoxicilina. Muchos de ellos siguen siendo susceptibles, así que sigue siendo una muy buena elección oral y agradable para las patologías más simples del tracto respiratorio. Dicloxa, bueno para piel y tejidos blandos. ¿Cuál es la desventaja? Se usa 4 veces al día y tiene un sabor malísimo. Nadie lo usa, no lo toma. Hace ya 40 años se hicieron trabajos en Estados Unidos donde se demostró que cuando se daban medicamentos cada 6 horas, ni el 10% de niños estaban tomando ese medicamento los 5 días. Nada más dejaban de dárselo, porque no tomábamos. Entonces, a veces vale más la pena dar un antibiótico, dicloxa, por ejemplo. Está indicado cada 6, funciona cada 8. Nitrofurantoína para infecciones urinarias, está indicado cada 6, funciona cada 8. Entonces, a veces, cuando tienen infecciones en las cuales un antibiótico X está indicado, pueden usarlo con cierta libertad, no cada 6, sino cada 8, por ejemplo, y facilita muchísimo la ingesta. ¿Sí? Bueno, oxacilina, dicloxacilina,
son medicamentos básicamente para infecciones de piel y tejido blando, donde van a ser el estreptococo y el estreptococo las causas principales. ¿Sí? Entonces, para problemas de piel, tejidos blandos, huesos y articulaciones, donde el estafilococo a veces es la causa principal asociada a estreptococo, este tipo de antibióticos beta-lactámicos son bastante buenos. ¿Cuándo usamos amoxicilina clavulánico? Cuando, por ejemplo, hemos tenido un niño con una neumonía, ya pasamos la etapa parenteral, queremos usar la vía oral, usamos amoxicilina, por ejemplo. Cuando tenemos una otitis media que no respondió a terapia convencional, le dieron claritromicina, no respondió, y es otitis media, amoxicilina. Cuando tiene una infección urinaria, segunda infección, no saben el germen, pero ya es segunda, y ustedes asumen que el germen ya no es Escherichia coli que responde a todos los antibióticos, amoxicilina, por ejemplo. Es una opción, ¿ok? Ampicilina sulfatada es muy parecido. ¿Qué antibióticos? Las cefalosporinas son de las más usadas también. Estas cefalosporinas que están acá, cefalexina, cefalina, cefazolina, son las llamadas cefalosporinas de primera generación. Pueden usarse en lugar de estas para problemas de piel y tejidos blandos. Son muy útiles. Cefalexina, cefalina, cefadroxilo, que no está acá, son cefalosporinas de primera generación que sirven muy bien para infecciones de piel y tejidos blandos y para primera infección urinaria. ¿Qué ventaja tiene este tipo de medicamentos? Que se absorben 100%, o sea, tienen una biodisponibilidad de 100%. Y eso es súper útil en niños, por ejemplo, en un lactante. ¿Por qué? Porque el lactante todo el día está comiendo. Entonces, hay antibióticos que no se absorben bien con el alimento. Estos antibióticos se absorben perfecto. Eso es una muy buena opción. Y la forma parenteral, la cefazolina, sirve muy parecido a la oxacilina o a la clindamicina. Es una opción buena, se usa cada 8 horas. Cefaclor, cefaloxina. Cefaloxina también lo usamos para desescalar. Ustedes tienen un paciente en el cual usaron ceftriaxona. Terminó la parte de ceftriaxona, quieren bajar un antibiótico que tenga más o menos la misma cobertura por vía oral, cefaloxina. Las tres hermanas, ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidime, recontra usados, nos van a sacar de apuros un montón de veces. ¿Cuál? Ceftriaxona. Les llega un niño con fiebre, está convulsionando, está con la fontanela tensa, tiene 8 meses, no tiene vacunas. Ustedes dicen, este chico tiene una meningitis. ¿Qué hago? Auxilio, socorro, bomberos, policía, lo que sea. Ceftriaxona. Ceftriaxona intramuscular, 100 miligramos por kilo, dosis única, referencia. Pero con eso ya están tratando de manera efectiva a ese paciente contra los agentes más frecuentemente causales de infecciones del sistema nervioso central. Llega un paciente chocado por deshidratación. La mamá dice, tiene diarrea con moco y sangre, y el chiquito está con problemas de conciencia, que por una virus le están hidratando. Antibiótico, ceftriaxona, cubre muy bien gérmenes invasivos intestinales. Una sola dosis, 24 horas de protección. Pues los vas a sacar de apuros, neumonías severas, igual. Es un medicamento muy útil, por eso es que tenemos que cuidarlo. Cefotaxima lo usamos en el hospital, ¿por qué? Porque se usa cada 8 horas o cada 6 según la gravedad. Y ceftazidime es un medicamento que usamos básicamente en el hospital, ¿por qué? Porque es el único de las 3 hermanitas que cubre pseudomonas. Pero lo usamos básicamente en infecciones intrahospitalarias, grandes quemados, pacientes hospitalizados que hacen infecciones dentro del hospital, pacientes complicados. ¿Ok? Entonces, ceftazidime sirve para pseudomonas. Y el cefepime es una cefalosporina de 4ª generación, primera generación, segunda generación, tercera generación, 4ª generación. Es más potente que todos estos y cubre también pseudomonas. ¿Sí? O sea, nos vamos escalando según el estado de gravedad del niño. Y hay también unas cefalosporinas de 5ª generación, que son más potentes que todas estas, ¿no? No las tenemos acá. Entonces, las cefalosporinas, que es algo que ustedes deben conocer porque las van a usar muchísimo. ¿Cuáles serían sus indicaciones? Infecciones del nervio central, disentería por Shigella, neumonías comunitarias complicadas o nosocomiales, las de primera generación para infecciones de piel y partes blandas, las de tercera generación para sepsis con bacteriemia, inmunodeprimidos también, para infecciones urinarias bajas y complicadas o infecciones intrahospitalarias por gérmenes resistentes por pseudomonas, ceftazidime. Es decir, si ustedes ven esto,
están abarcando una enorme proporción de las infecciones más importantes de pediatría, sobre todo de las severas: meningitis, neumonías, sepsis. ¿Cuáles son las 3 infecciones más severas en niños? Sepsis, meningitis, neumonías. Todas ellas pueden tratarlas en gran medida con ceftriaxona. ¿Okay? Es un salvavidas. Carbapenems son medicamentos de uso restringido, son beta-lactámicos muy potentes, son lo más potente que tenemos accesibles, porque hay medicamentos más potentes que estos. Pero dentro de lo accesible, los carbapenems como el meropenem, el imipenem y el ertapenem son los que más usamos. El que más usamos en pediatría es meropenem. Pacientes que ya pasaron por ceftriaxona, por ceftazidima, no respondieron. Tienen sepsis, neumonías necrotizantes, infección del sistema nervioso central, infecciones de piel y tejidos blandos que no responden, asociados a otro antibiótico igual de potente como la vancomicina, que sirve para piel y tejidos blandos. El meropenem es el que más usamos nosotros en infecciones severas en pediatría. Niño grave, sí grave, les llega un niño que ya recibió ceftriaxona 3 días porque estaba convulsionando con fiebre, no mejoró. Eventualmente vamos a tener que usar un medicamento de ese tipo, ¿no? Es nuestra última carta, por decirlo. Actualmente hay papás que ya están gastando más dinero en medicamentos más específicos. O sea, tenemos todavía algunas opciones para esto, pero es para pacientes muy específicos, habitualmente pacientes de UCI, no pacientes de salud común. Entonces, ¿cuál es su enemigo principal? Neumococo, nunca se olvide. ¿Sí? Sepsis, neumonías, meningitis, derrames pleurales, ¿sí? Estreptococo neumonía. Ese es su enemigo principal en pediatría. Y lo van a manejar muy bien, la mayor parte de veces con ceftriaxona. Para piel y tejidos blandos, ¿cuáles son sus enemigos principales? Estreptococo y estafilococo. Para las formas leves, por ejemplo, me llega un chiquito con una herida de este tipo, ¿no? ¿Sí? Eventualmente le pueden hacer cefalosporina primero, en jarabe. Pero recuerden que tiene que haber respuesta en 24 o 48 horas. Tienen que ver respuesta. ¿Ok? Entonces, estreptococo, estafilococo, cefalosporina primera, oxacilina, clindamicina, aminoglicósidos. ¿Tienen clase después de esto? ¿No? ¿Me puedo esperar 5 minutos? Ya. Aminoglicósidos son antibióticos de espectro restringido. Sirven básicamente para gram negativos. Entonces, ¿en qué entidades se usa? Infecciones urinarias. Cuando quieren usar la vía parenteral. Por ejemplo, les llega un niño de 4 meses y tiene fiebre y vómitos y diarreas. Y le hacen un examen completo y el examen completo de es compatible con una infección urinaria. Pues le dicen, este bebé tiene 4 meses, tiene riesgo de urosepsis, porque la urosepsis la hacen básicamente los niños menores de 6 meses. Tengo que darle un medicamento que cubra bien los gérmenes principales. ¿Cuáles son los gérmenes principales de primera infección urinaria? Escherichia coli a la cabeza. Cuando hay segunda, tercera, la flora cambia, puede ser otra. La primera también es Escherichia coli. Y está vomitando y está seriamente enfermo. Por tanto, ¿le puedo jarabe? No. Puedo usar un antibiótico parenteral. Puedo usarlo intramuscular o endovenoso. Funciona de las dos maneras. La aminoglicosio, básicamente amicacina, con una dosis cada 24 horas por 3 días. Hay mejoría, pueden usar un jarabe. O pueden darle 5 días y muy pequeñito. Supongamos que tienen este niño que les llegó, como les acabo de decir, tiene 4 meses, fiebre, vómitos, diarrea y un examen completo de orina horrible. 60 leucocitos, nitritos positivos, esterasas positivas, hematíes. Todo indica que es una infección urinaria. ¿Ok?
y convulsiona. Y usted dice, señora, convulsionó. Estará haciendo una infección del sistema nervioso central secundario a una diseminación hematógena, porque es lo que tiene que pensar. ¿Qué le doy? Le doy amicacina. ¿Cuál es el problema con la amicacina? Que no penetra bien el sistema nervioso central. Entonces no pueden usar amicacina. ¿Qué van a usar? ¿Qué van a usar? Ceftriaxona. ¿Sí? Ceftriaxona. Cubre muy bien también el área de Dios y penetra excelente en el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, las indicaciones de aminoglicósidos, infecciones por bacterias negativas, infección urinaria de la cabeza, infecciones intrahospitalarias, también tiene acción antipseudómona, que se usa combinado. A veces quiero potenciar el antibiótico que estoy usando con pseudómona, le creo un aminoglicósido, infecciones inmunosuprimidos, infecciones intraabdominales. Todavía se sigue usando la combinación de amicacina metronidazol, por ejemplo, o amicacina clindamicina para cuadros peritoneales. Algunos cirujanos todavía usan eso dentro de los esquemas porque cubren muy bien gram negativos y con el otro antibiótico cubren básicamente anaerobios, ¿no? En cuadros peritoneales también. Sepsis y meningitis del recién nacido. Del recién nacido, esto en realidad está mal, precisamente porque el antibiótico no alcanza buena penetración externa central del recién nacido, lo que se usa es cefotaxima. ¿Por qué no usamos ceftriaxona recién nacidos? Ya se los dije, compite con la bilirrubina y puede aumentar los niveles de bilirrubina. Por tanto, en el recién nacido, para infecciones de este tipo, usamos la hermana cefotaxima, solo en ese grupo, recién nacidos. ¿Okay? Y en endocarditis infecciosa también potencia la acción del medicamento, básicamente betaláctamico, en endocarditis infecciosa. En cuadros peritoneales, las combinaciones que les acabo de mencionar. Esta es la foto de un niño, precisamente como el ejemplo que les di, ¿no? Es un niño que llega al hospital, tiene 6 meses, varoncito, llega histérico, febril y tiene un hígado hasta acá, me dijeron. Un hígadazo, ¿no? Y psicérico. Entonces le dicen, psicérico, es el hígado, ¿no? Una hepatitis. Como tiene un proceso infeccioso, bueno, sacamos exámenes, comenzamos por lo más simple y el hemograma le sale 20 y tantos mil leucocitos. 20 y tantos mil leucocitos. Y una proporción importante de bastones, 12% de bastones. Y ustedes dicen, no, esto es un problema bacteriano. Le sacamos la orina, sale súper compatible con infección urinaria. Ahora, si yo tengo una infección urinaria, tengo compromiso hepático, ¿qué tengo que pensar? Este niño tiene 2 cosas, tiene hepatitis y tiene además una infección urinaria. Eso es raro. Habitualmente las infecciones son únicas, una sola cosa explica todo. Entonces, se le da algo que cura todo. ¿Puede usarse ceftriaxona a pesar de que tiene el hígado afectado? Sí. ¿Por qué? Porque le dije que también se excretaba por vía renal. Pero si quiero no hacerme bola, puedo usar ceftriaxona si quiero. Pero tanto su urocultivo como su cultivo salieron positivos Escherichia coli. Entonces, este niño hizo una sepsis a partir de un tracto urinario por Escherichia coli, ¿no? Otro grupo de antibióticos muy usados son los macrólidos. En la diapositiva que le presenté del doctor Candela, ahí figuraba prácticamente un 80% de resistencia a acitromicina. Acitromicina es un antibiótico bastante útil para problemas respiratorios, no complicados y algunos complicados, pero de los más simples. ¿Qué caracteriza la acitromicina? Es un antibiótico que básicamente tiene acción a nivel intracelular, no alcanza niveles séricos adecuados. Entonces no se usa para ninguna infección bacteriémica, se usa para infecciones localizadas. Cuando yo quiero acción en parénquimas, ¿no? Tengo una faringitis, tengo una otitis, y se descubrió que también funcionaba en disenterías. Entonces, como funcionaba bastante bien en el tracto respiratorio y también en disenterías, y era de una sola dosis diaria por 5 días, y su efecto dura 10, según lo recontra popular. De hecho, es uno de los medicamentos que más se usa ahora. Y el problema está en la resistencia que se ha generado. No sabemos cuánta es la resistencia en Arequipa, pero que existe, porque es uno de los antibióticos más usados. Sus hermanos,
La eritromicina se usaba antes muchísimo, muchísimo, porque no existía en nosotros. El problema con la eritromicina es que su molécula es muy parecida a la motilina, que es la que estimula el movimiento intestinal. Entonces, ¿cuál es el efecto colateral más común? Las diarreas. Crearon la eritromicina y la citromicina que ya no se asemejan a la motilina, pero su efecto colateral ya no es ese. Por eso prácticamente la eritromicina desapareció del mapa, yo lo usamos estas dos. El espectro es prácticamente el mismo, pero esto sirve para diarreas y este no. Este es el que se usa para disenterías por Campylobacter y Shigella. Este se usa para complicaciones respiratorias de cuadros simples. Los dos, cualquiera de los dos, ¿no? Infecciones respiratorias altas y bajas comunitarias, coqueluche, otitis media, llega. Esas son sus indicaciones. Estos son la citromicina, este cualquiera de los dos, coqueluche cualquiera de los dos y este cualquiera de los dos. Son muy usados, muy usados. Estas son imágenes de pacientes, de un paciente con micoplasma. Pues si ustedes van al hospital van a ver que hay asistentes que usan claritromicina en toda la neumonía. En toda la neumonía le dan claritromicina. Esto no está curando nada. Lo único que están haciendo es propias resistencias. El micoplasma es un patógeno en general no muy virulento, no muy patógeno, muchas veces se autolimita. Entonces, ¿cuándo deberíamos usar macrolídeo para micoplasma? Cuando el paciente está grave. Pero si no, ¿cuáles son los antibióticos que no usamos mucho en niños? Tetraciclinas, salvo por decir los 8 años, tienen los dientes. Clonazepam. El clonazepam es un excelente antibiótico, buenísimo. Sirve muy bien para cuadros respiratorios complicados, neumonía, por ejemplo, infección del sistema nervioso central. Ahorita, como dejó de usarse hace años, antes se usaba muchísimo porque la fiebre tifoidea era común, el antibiótico reacciona a este. Y se usaba mucho también combinado con penicilina y neumonías. Penicilina y clonazepam era el esquema antiguo de neumonías. Y para meningitis también. Cuando ya no se fue a la primera y tercera, dejó de usarse. Su problema es que podía causar depresión medular, lo cual es rarísimo, anemia plástica. En niños prácticamente no está descrito, pero la gente le agarró temor y prácticamente no se usa, ¿no? Lincomicina, que es como la clindamicina, pero por vía intramuscular. Tampoco se usa precisamente por eso, porque tienen que hincarlo al niño todos los días. Ciprofloxacino lo usamos, es una muy buena elección para diarreas en escolares, en adolescentes, y lo usamos, por ejemplo, para EDAS, es muy bueno. Levofloxacino, que es una muy buena opción también para neumonías, por ejemplo, comunitarias, ¿no? Por neumococo o por micoplasma. Lo usamos selectivamente, no lo usamos mucho en absoluto. Trimetopen sulfamethoxazol era antes, igual que la ampicilina, el antibiótico todoterreno, servía para todo. Ahora los gérmenes intestinales se ríen del cotrimoxazol, ya no sirve. Todavía se puede usar para tracto respiratorio, pero se usa más para otras cosas, para pacientes con VIH, para prevenir toxoplasmosis, cosas por el estilo, ¿no? Pero ya no es un... Se sigue usando, a medida nosotros llegan pacientes con diarrea como esto, pero no funciona, no funciona. Aún si hubiera sido disentérica. En antivirales, el aciclovir para varicela, el aciclovir para citomegalovirus, ahorita tenemos un solo niño con aciclovir por citomegalovirosis, el vancomycin igual, y los medicamentos de la terapia antirretroviral de gran actividad para VIH, ¿no? Que es donde tal vez más avances se están logrando, es espectacular lo que se está logrando con esto. Estos son medicamentos que no se usan muy comúnmente. Tal vez ustedes tengan la oportunidad de usar aciclovir en pacientes con varicela, si es una varicela severa, o en recién nacidos con infecciones herpéticas. Ahora tenemos un niño con meningoencefalitis que en un principio estuvo usando aciclovir porque no sabe la etiología, se trata solamente con antibióticos, pero en principio, cuando uno no sabe cuál es la etiología del problema del sistema nervioso, asocia, por ejemplo, ceftriaxona abajo con aciclovir, ¿no? Si ustedes tuvieran como ese niño Matusani que llegó con las tres cosas, perfecto. El niño tenía convulsiones, tenía fiebre, tenía la fontanela bombada, era un lactante, y le pusieron banco, ceftriaxona y aciclovir. Perfecto. Como terapia empírica está bien. Llegó con esa terapia. No cambiamos. Porque es lo más razonable. Cubres todo lo que el niño tenga hasta que eventualmente puedas hacer un diagnóstico etiológico preciso, ¿no? Entonces, para citomegalovirosis, por ejemplo, usamos valnaciclovir y aciclovir.
El mes pasado nos han llegado 3 niños con síndrome de alovirosis, 2 están en estudio, 1 está ya con guanciclovir, no es una cosa rara tampoco. Para infecciones herpéticas, el aciclovir, ¿no? En estos casos de herpes simples, si lo van a usar, pues tienen que ser los primeros 2 o 3 días, si no, no funciona. Y en herpes neonatal, que tal vez sea la forma más severa de infección pediátrica por virus herpes, también se usa, ¿no? Antifúngicos, ¿ustedes cuál van a usar? Nistatina. La candidiasis oral, la candidiasis de este tipo, el pañal, el eritema del pañal, va a ser muy común para ustedes. Se asocia mucho con cuadros de diarrea o niños a los cuales no les cambian los pañales con la frecuencia con la que deberían. Les van a llegar a esos pacientes así. ¿Cómo identifican una cándida? Por las lesiones satélites. Porque salen estas lesiones satélites que luego confluyen y ya forman placas. Entonces, esto es común. La gente usa habitualmente un antifúngico, esas terapias, esas cremas que tienen un poco las cremas polivalentes, ¿no? Y a veces llegan al consultorio y dicen, doctor, yo he usado cremas polivalentes, le han echado pasta al azar, le he dado antibióticos y no mejora, 5 o 10 días con eso. ¿Y qué es lo que ha faltado? Simplemente usar el antimicótico oral, no porque tenga el moveto oral, sino porque la cándida está en el intestino. Entonces, a medida que ustedes no bajen la población, el intestino va a seguir saliendo y saliendo y saliendo, y el chiquito no se cura. Simplemente le agregan nistatina, ¿no? Y se acabó el asunto. La fotericina, fluconazol, voriconazol y quinocandinas son antibióticos que usamos en el hospital para niños que tienen, por ejemplo, pacientes leucémicos, que hacen infecciones candidiásicas o que hacen infecciones por aspergillus. Es un poco raro. Tenemos un paciente que falleció hace un par de meses por aspergilosis. Y en ese tipo de pacientes usamos esto, ¿no? Eventualmente pacientes con VIH, ¿no? Pero no, esos son medicamentos que se usan a nivel hospitalario. Ustedes lo demás no saben hacer nistatina, si no sean problemas. Y como antiparasitarios, eso sí, van a usar mucho albendazol, nitazoxanida, que es un antiparasitario, se le llama de espectro ampliado, porque sirve prácticamente para todo, ¿no? Esto sí, van a usarlo con cierta frecuencia. Para niños cuyas mamás lleguen y les digan a mi niño le pica el ano, ¿no? O el diagnosticado botado ascaris, ¿no? Entonces podemos usar pues ahí albendazol, nitazoxanida para yardiasis también, ¿no? Furazolidona, metronidazol, eso es relativamente común. Son medicamentos de uso relativamente frecuente, ¿no? Para parásitos, ¿no? Estilóxido, el ascaris. Están mirando usted. Ok. Ustedes tienen que aprenderse más o menos 1 o 2 antibióticos de cada tipo para las patologías más frecuentes. Es lo único que tienen que aprenderse bien. No tienen que aprenderse todos, se van a marear, es un problema. Y como lo han visto, en general no necesitamos un montón de antibióticos para tratar la mayoría de infecciones en el pediatría. ¿Ok? Solo tengan en consideración todos los aspectos que les he mencionado. No deberían tener problemas. ¿Alguna